Me quedé ahí parada en el lobby del hotel, viendo cómo mis propios hijos se alejaban riéndose hacia el ascensor, sin voltear ni una sola vez. Mónica, mi nuera, había dicho algo sobre, por fin, librarnos de la carga. Y todos habían reído. No sabían que yo había escuchado cada palabra. No sabían que había pagado cada centavo de esa reserva con el dinero que ahorré durante 8 meses, vendiendo mis tartas los domingos en la plaza y guardando moneda por moneda en una lata de galletas que escondía detrás de los frijoles. Tampoco sabían lo que estaba por hacer. Pero volvamos al principio, porque todo comenzó 3 semanas antes. Un martes por la tarde cuando el sol entraba tibio por la ventana de mi cocina. Yo estaba preparando el café de la tarde, como todos los días desde que enviudé hace 4 años, cuando sonó mi teléfono. Era Rafael, mi hijo mayor, con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, tengo una idea maravillosa», me dijo, y yo sentí esa cosquilla en el pecho que siempre me daba cuando mis hijos me incluían en sus planes. «¿Qué te parece si hacemos un viaje familiar para fin de año? Todos juntos, como en los viejos tiempos». Su voz sonaba tan emocionada que casi pude ver su sonrisa a través del teléfono. Encontré un hotel precioso en la costa, piscinas, restaurantes, actividades para los niños. Sería perfecto, mamá. Yo dejé la cafetera sobre la mesa, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas de alegría. Hacía tanto tiempo que no me sentía incluida, que no me invitaban a nada más que a las cenas familiares donde me quedaba callada, mientras ellos hablaban de sus trabajos, sus viajes, sus planes. Siempre era la que servía, la que recogía los platos, la que se quedaba en la cocina mientras los demás se iban a la sala. «Me parece maravilloso, hijo», le respondí, tratando de que no se me quebrara la voz. «¿Cuándo sería?» «La primera semana de enero. 7 días, mamá. Imagínate, todos nosotros, yo y Mónica, Diego y Ana, los nietos, y tú, por supuesto, como una gran familia unida». Hizo una pausa y agregó: «Solo hay un pequeño detalle, mamá. El hotel requiere que una sola persona haga la reserva. ¿Podrías encargarte tú? Nosotros te transferimos el dinero después, claro». Siempre era así. Yo ponía la cara, yo daba la garantía, yo me encargaba de los trámites mientras ellos disfrutaban. Pero esta vez no me importó. Era una oportunidad de hacer algo especial por mi familia, de demostrarles cuánto los amaba. «Por supuesto, hijo. Cuenta conmigo». Esa misma tarde llamé al hotel. La recepcionista tenía una voz amable y profesional. «Hotel Palmas Doradas. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero hacer una reserva para 12 personas», dije, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Nunca había organizado algo tan grande. «Perfecto, señora. ¿Para qué fechas?» «Del 2 al 9 de enero», escuché el tecleo de su computadora. «Muy bien. Serían 5 suites familiares, pensión completa, acceso a todas las actividades. El total sería de $4.200. Se me cortó la respiración. $4.200. Mi pensión era de $300 al mes. Había ahorrado $1.800 vendiendo tartas durante 8 meses. No tenía suficiente. «Señora, ¿está ahí?» «Sí, sí. Disculpe. ¿Puedo confirmar la reserva y pagar después?» «Necesitamos un 50% de adelanto para confirmar, señora. $2.100. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora, calculando y recalculando. Tenía 1.800 en efectivo, algunos ahorros que había guardado para emergencias y mi anillo de bodas. El anillo que mi esposo me había dado hace 42 años, con un pequeño diamante que brillaba cuando le daba la luz. Al día siguiente fui a la joyería del centro. Don Joaquín, el dueño,
Era un hombre mayor que conocía a toda la familia. Estela, ¿cómo está usted? Bien, Joaquín. Vengo a preguntar, ¿cuánto me darían por este anillo? Él lo examinó con su lupa, girándolo entre sus dedos arrugados. Es una buena pieza, Estela. Puedo darle $800. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. $800 por 42 años de matrimonio. Pero pensé en la sonrisa de Rafael, en la posibilidad de tener a toda mi familia junta, feliz. Trato hecho. Con el dinero del anillo y mis ahorros, llamé al hotel esa misma tarde y pagué el adelanto. La reserva quedó confirmada a mi nombre, con mi tarjeta de crédito como garantía. 5 suites familiares, 12 personas, 7 días de pensión completa. Durante las siguientes semanas, cada vez que hablaba con Rafael o Diego, ellos me preguntaban sobre los detalles del viaje, pero nunca mencionaban el dinero. Ya hablaremos de eso, decían. Lo importante es que estemos todos juntos. Yo seguí vendiendo tartas los domingos, haciendo trabajos de costura para las vecinas, guardando cada peso que podía para completar el pago final. Mi casa se volvió más fría porque bajé la calefacción, comía menos carne, caminaba en lugar de tomar el autobús. Todo por ese viaje familiar que sería perfecto. 3 días antes del viaje, Rafael me llamó emocionado. «Mamá, no sabes qué ganas tenemos de estos días. Los niños están súper emocionados. Mónica ya tiene todo empacado. ¿Cómo van los preparativos del hotel?» «Todo listo, hijo. Solo falta el pago final». «Ah, sí, claro. Bueno, ya vemos». «Eso. Lo importante es que nos divirtamos». La noche antes del viaje terminé de pagar la reserva completa con mi tarjeta de crédito. $4,200. Todo mi anillo de bodas. Todos mis ahorros. Más la deuda que quedó en la tarjeta. Pero valía la pena. Iba a tener 7 días perfectos con mi familia. No tenía idea de lo que estaba por descubrir. La mañana del viaje me levanté antes del amanecer. Había preparado mi maleta la noche anterior, doblando cada prenda con cuidado, eligiendo mis mejores vestidos, el collar de perlas que era de mi madre, los zapatos cómodos para caminar por la playa. Me sentía como una niña antes de Navidad. Hacía tanto tiempo que no tenía algo que esperar con tanta ilusión. Rafael pasaría a recogerme a las 7 de la mañana. Habíamos quedado en que viajaríamos todos juntos en 2 autos hasta el hotel, que estaba a 3 horas de distancia. Me puse mi vestido azul claro, el que Diego siempre decía que me hacía ver más joven, y me maquillé con cuidado. Quería verme bien para las fotos familiares que seguramente tomaríamos. A las 7:30, Rafael tocó la bocina desde la calle. Tomé mi maleta, cerré la casa con llave y caminé hacia el auto con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. En el asiento del copiloto estaba Mónica, mi nuera, revisando su teléfono. En la parte trasera, mis 2 nietos menores jugaban con una tablet. «Buenos días, familia», dije al subir al auto, pero solo los niños me respondieron con un «Hola, abuela», distraído. Mónica levantó la vista apenas un segundo y murmuró algo parecido a un saludo. Rafael arrancó el motor. «¿Ya están listos para las vacaciones familiares perfectas?», pregunté, tratando de iniciar una conversación alegre. «Sí, mamá», respondió Rafael, pero su voz sonaba cansada. «Mónica, ¿le mandaste mensaje a Ana para que nos sigan?». «Ya salieron. Diego maneja como una tortuga, así que probablemente lleguemos antes que ellos», respondió Mónica sin levantar la vista del teléfono. Durante el viaje traté varias veces de conversar. Les pregunté sobre el trabajo de Rafael, sobre los planes que tenían para los días en el hotel, sobre si los niños sabían nadar. Las respuestas eran monosílabos, suspiros, medias sonrisas que se desvanecían rápido. Mónica no dejaba de escribir mensajes,
y cada tanto se reía por algo que leía en su pantalla. ¿Es muy gracioso?, le pregunté una vez, tratando de incluirme en lo que fuera que la entretenía tanto. «Es el grupo de WhatsApp de mis amigas», me respondió sin mirarme. «Cosas que no entenderías». Me quedé callada después de eso, mirando por la ventana los campos que pasaban, las casas pequeñas, los árboles que comenzaban a cambiar de color. Pensé en todas las tartas que había vendido para pagar este viaje, en las noches que me había quedado despierta cosiendo para ganar unos pesos extra, en mi anillo de bodas que ahora estaba en la caja fuerte de una joyería. Cuando llegamos al hotel, se me cortó la respiración. Era más hermoso de lo que había imaginado por las fotos en internet. Palmeras altas que se mecían con la brisa marina. Jardines perfectamente cuidados con flores de todos los colores. Una fachada blanca que brillaba bajo el sol de mediodía. La entrada tenía fuentes de agua que creaban un sonido relajante y se podía escuchar el océano a lo lejos. «¡Qué lugar más hermoso!», exclamé, sintiendo cómo se me llenaba el pecho de alegría. «No puedo creer que estemos aquí». Los niños saltaron del auto emocionados, corriendo hacia la entrada. Rafael y Mónica comenzaron a sacar las maletas del maletero. En ese momento llegó el segundo auto con Diego, Ana y el resto de la familia. Mariana, mi nieta de 17 años, fue la única que se acercó a abrazarme. «Abuela, qué increíble está este lugar», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «¿Viste la piscina? Es enorme y dicen que tienen actividades nocturnas y restaurantes temáticos». «Lo sé, mi amor. Va a ser una semana maravillosa», le respondí, acariciándole el cabello. Al menos alguien compartía mi entusiasmo. Entramos todos al lobby y me dirigí al mostrador de recepción. Era un espacio amplio y elegante, con pisos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, sofás de cuero blanco y plantas tropicales en macetas enormes. El aire olía a flores frescas y brisa marina. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una mujer joven de sonrisa amable. «Tengo una reserva a nombre de Estela Morales». Ella tecleó en su computadora y sonrió. «Por supuesto, señora Morales. La estábamos esperando. 5 suites familiares, 7 noches, pensión completa para 12 personas. Todo está en orden». Mientras ella preparaba las llaves y explicaba los servicios del hotel, escuché a mis hijos detrás de mí hablando en voz baja. «¿5 suites?» Escuché que Diego le susurraba a Rafael. «Pensé que habías dicho que sería más sencillo». «Mamá organizó todo», respondió Rafael. «Ya después vemos cómo dividimos los gastos». La recepcionista me entregó las llaves en elegantes llaveros con la forma de una palmera. «Las suites están en el 3er piso, todas con vista al mar. El desayuno se sirve de 6 a 10 de la mañana en el restaurante principal. El almuerzo de 12 a 3 de la tarde y la cena de 6 a 10 de la noche. También tienen acceso completo al spa, a las piscinas, a las actividades deportivas y al entretenimiento nocturno». «¡Qué maravilloso!», exclamé, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón de la emoción. ¿Escucharon eso, chicos? Tenemos acceso a todo. Pero cuando me di vuelta para compartir mi alegría con la familia, me quedé helada. No había nadie. Rafael, Diego, Mónica, Ana y todos los nietos habían desaparecido. Solo quedaba Mariana, que me miraba con una expresión extraña en el rostro. «¿Dónde están todos?», le pregunté, sintiendo cómo se me hundía el estómago. «Se fueron hacia los ascensores», me respondió, mordiéndose el labio inferior. «Papá dijo que se iban a acomodar en las habitaciones y que después nos encontraríamos». ¿Sin esperarme? ¿Sin las llaves? Mariana no respondió, pero vi en sus ojos que había algo que no me estaba diciendo. Caminamos hacia el área de los ascensores
pero no había rastro de la familia. Subimos al tercer piso y recorrimos el pasillo buscándolos, pero era como si se hubieran evaporado. «Mariana, ¿qué está pasando aquí?», le pregunté sintiendo cómo me temblaba la voz. Ella suspiró y sacó su teléfono. «Abuela, hay algo que tienes que saber. Están en el grupo de WhatsApp de la familia y se detuvo, como si le costara continuar». «¿Qué grupo de WhatsApp?». «El que hicieron papá, tío Rafael, mamá y tía Mónica. Se llama Vacaciones sin dramas». Su voz se hizo más pequeña. «Abuela, ellos no querían que vinieras al viaje». Sentí como si el piso de mármol se moviera bajo mis pies. «¿Cómo que no querían que viniera? Pero si Rafael me invitó, si él me pidió que organizara todo». Mariana me mostró su teléfono con manos temblorosas. En la pantalla podía ver el grupo de WhatsApp. Los mensajes más recientes decían cosas que me partieron el corazón en pedazos. «Ya llegamos. La vieja se encargó de todo como siempre». «Perfecto. Ahora a disfrutar sin que nos esté vigilando todo el tiempo». ¿Vieron cómo se emocionó en recepción? ¡Qué vergüenza! Bueno, al menos nos sirve para algo. Que se quede en su cuarto viendo televisión mientras nosotros aprovechamos. Las palabras se difuminaban frente a mis ojos. Sentí cómo se me llenaban de lágrimas, cómo se me cerraba la garganta. $4.200, mi anillo de bodas, 8 meses de trabajo. Todo para que ellos pudieran disfrutar, sin dramas, sin mí. «Abuela». La voz de Mariana sonaba muy lejana. «Abuela, ¿estás bien?». No, no estaba bien, pero tampoco estaba terminada. Me quedé ahí parada en el pasillo del hotel, con las 5 llaves colgando de mis dedos temblorosos, mientras Mariana me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Los mensajes del WhatsApp seguían apareciendo en su teléfono, cada uno como una puñalada directa al corazón. Espero que no se ponga pesada con lo de las comidas familiares. Tranquila, Mónica. Si se pone insoportable, le decimos que está cansada y que vaya a descansar. Lo importante es que los niños disfruten. Ella que haga lo suyo. Cerré los ojos y respiré profundo. El pasillo olía a limpieza y flores frescas, pero yo solo podía sentir el sabor amargo de la humillación en mi boca. Durante 40 años había criado a esos hijos. Había sacrificado mis sueños por los suyos. Había vendido mi anillo de bodas para darles estas vacaciones perfectas. Y así me pagaban. «Mariana», le dije con una voz que ni yo misma reconocí. «¿Desde cuándo existe ese grupo?». Ella miró su teléfono, deslizando hacia arriba para ver mensajes más antiguos. Desde que tío Rafael te propuso el viaje, abuela. Mira, aquí dice que lo creó el mismo día que te llamó». Mi nieta me mostró la pantalla. Ahí estaba, claro como el agua. Grupo creado el 12 de diciembre por Rafael Morales, el mismo día que mi hijo me había llamado con su voz dulce para invitarme al viaje familiar de mis sueños. Seguí leyendo los mensajes más antiguos, cada uno peor que el anterior. Ya hablé con mamá. Se tragó el cuento completo. Está segura de que va a poder organizarlo. Tú sabes cómo es con la tecnología. No importa. Si la caga, nosotros arreglamos. Lo importante es que pague ella. Genial. Vacaciones gratis y sin drama familiar. Eso sí, nada de actividades todos juntos, cada uno por su lado. Las palabras se volvían borrosas por las lágrimas que ya no podía contener. Pero había algo más, mensajes más recientes que me hicieron entender la magnitud de su traición. ¿Ya confirmaste que el hotel permite cambios en la reserva? Sí, Diego preguntó en recepción. Como está a nombre de mamá, ella puede hacer modificaciones. Perfecto. Mañana la convencemos de que nos pase las habitaciones a nuestro nombre, por si acaso.
Y el último día le decimos que hubo un error con la factura, que el hotel necesita que alguien más se haga cargo del pago. Ahí estaba. No solo habían planeado ignorarme durante el viaje, sino que también tenían pensado dejarme con toda la deuda al final. Me habían utilizado para organizar y pagar sus vacaciones perfectas y después pretendían abandonarme con la cuenta. «Abuela». Mariana me tocó el brazo suavemente. «¿Qué vas a hacer?». Esa pregunta resonó en mi mente como un eco. ¿Qué iba a hacer? La Estela de antes habría llorado en silencio, se habría tragado la humillación, habría fingido que no. Había visto nada. Habría pasado los 7 días encerrada en mi habitación, pidiendo room service para no molestar a la familia en los restaurantes, viendo televisión mientras ellos disfrutaban de la piscina, el spa, las actividades nocturnas que yo había pagado, pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue ver mi anillo de bodas desaparecer en manos del joyero. O tal vez fueron esos 8 meses levantándome antes del amanecer para hacer tartas y venderlas en la plaza. Tal vez fue darme cuenta de que mis propios hijos me veían como una billetera con patas, útil para pagar y organizar, pero molesta para incluir. No lo sé todavía, mi amor. Le respondí a Mariana, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no voy a quedarme aquí parada llorando. Caminamos hasta mi suite. Era hermosa, con una cama king size cubierta de sábanas blancas, impecables, un balcón con vista directa al océano, un baño de mármol con una bañera profunda, todo lo que había soñado durante meses mientras ahorraba centavo por centavo. Pero ahora se sentía vacío, como un escenario montado para una obra en la que yo era solo la financista, no la protagonista. Me senté en la cama y Mariana se quedó, de pie junto a la ventana, mirando hacia la playa donde ya podía ver a algunos miembros de la familia. Rafael y Diego estaban en la piscina con sus hijos. Mónica y Ana tomaban cócteles bajo una sombrilla, todos riéndose y disfrutando como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a Mariana. No es el dinero, ni siquiera es que me hayan mentido. Es que pensé que finalmente íbamos a ser una familia de verdad, que íbamos a hacer recuerdos bonitos juntos. Mariana se dio vuelta y vi que tenía los ojos rojos. Abuela, yo traté de decirles que estaba mal. Cuando papá me agregó al grupo, yo les dije que no era justo contigo. Pero me dijeron que no entendía, que los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? ¿Eso soy yo para ellos? ¿Una decisión difícil? En ese momento mi teléfono sonó. Era un mensaje de Rafael. Mamá, ya nos acomodamos. Vamos a almorzar en el restaurante de la playa. Si quieres, puedes pedir room service. Nos vemos en la cena. Ni siquiera me invitaba al almuerzo. Ni siquiera fingía que querían mi compañía. Me levanté de la cama y caminé hacia el balcón. El océano se extendía infinito frente a mí. Las olas llegaban suavemente a la orilla y una brisa cálida movía las cortinas blancas de la habitación. Era exactamente como había imaginado durante todos esos meses de sacrificio. Pero mi familia no estaba ahí para disfrutarlo conmigo. «Mariana», le dije sin voltearme, «¿tú sabías que yo pagué todo esto?» «¿Cómo que pagaste todo?» «La reserva, completa, $4,200. Vendí el anillo de matrimonio de tu abuelo para pagar el adelanto». Escuché cómo se le cortaba la respiración. «Abuela, no sabía. Papá siempre dijo que iban a dividir los gastos entre todos». Mentira. Yo pagué cada centavo. Y ellos lo sabían. Sabían que no tenía ese dinero. Sabían que tuve que hacer sacrificios. Y aún así me utilizaron. Me di vuelta y vi que Mariana estaba llorando. Abuela, esto está muy mal. Tengo que decirles a mis papás que... No.
La interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No les vas a decir nada. Todavía no. ¿Pero qué vas a hacer? Miré hacia la playa una vez más, donde mi familia disfrutaba de las vacaciones que yo les había regalado sin que ellos lo supieran. Pensé en todas las veces que me habían hecho sentir invisible, en todas las ocasiones en que me habían tratado como un mueble más de la casa, útil, pero molesto. Voy a pensar, le respondí. Y mientras pienso, voy a actuar como si no hubiera visto esos mensajes, como si no supiera nada. ¿Por qué? Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa alegre, sino algo más frío, más calculado. Porque, mi amor, la mejor venganza se sirve fría. Y yo tengo toda una semana para planear la mía. Esa tarde me quedé en mi habitación, sentada en el sillón junto al balcón, observando a mi familia disfrutar en la playa. Había pedido room service como Rafael me había sugerido, pero la comida se quedó intacta en la bandeja. No tenía hambre. Lo que tenía era una claridad mental que no había sentido en años. Saqué mi libreta, esa pequeña libreta azul donde anotaba mis gastos diarios, y comencé a escribir. Primero todos los detalles de la reserva, fechas, precios, confirmaciones. Después, capturas de pantalla de los mensajes del WhatsApp que Mariana me había mostrado. Todo documentado, todo registrado con la precisión de alguien que ha aprendido que en la vida solo puedes confiar en los papeles. Mientras escribía, mi teléfono sonaba constantemente. Mensajes del grupo familiar oficial, el que sí incluía mi nombre, lleno de fotos de ellos en la piscina, en el restaurante, en la playa. ¡Qué lugar tan hermoso, mamá! Los niños están felices. Gracias por organizar todo. Twatterfings. Mensaje era como una bofetada disfrazada de cariño. Pero también seguían llegando mensajes del grupo secreto, los que Mariana me reenviaba desde su cuarto. Cada uno confirmaba lo que ya sabía. Yo era solo un medio para un fin. La vieja está súper callada. Perfecto. Espero que no se aparezca en la cena. Los niños quieren comer tranquilos. Mañana le pedimos que nos dé las llaves de las otras habitaciones. Por si necesitamos privacidad. Privacidad. Como si mi presencia fuera una violación a su intimidad familiar. Como si no fuera su madre, su suegra, su abuela. Alrededor de las 6 de la tarde, Mariana tocó a mi puerta. Venía vestida para la cena, con un vestido floreado y el cabello recogido. Se veía hermosa, pero sus ojos todavía mostraban rastros de las lágrimas de la tarde. «Abuela, ¿vas a bajar a cenar?» «No lo sé, mi amor. ¿Tú qué crees?» Ella se sentó en la cama, jugando nerviosamente con las manos. «Yo creo que deberías bajar, pero no porque ellos lo merezcan, sino porque tú pagaste por esa cena y tienes derecho a disfrutarla». Sonreí. Mi nieta era más sabia de lo que su familia se imaginaba. «Tienes razón, voy a bajar». Me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido negro, el elegante que había comprado especialmente para este viaje en una tienda de segunda mano, pero que me quedaba perfecto. Me maquillé, me puse mis aretes de perlas, me eché un poco del perfume que había sido de mi madre. Si iba a enfrentar a mi familia, lo haría viéndome impecable. El restaurante principal era espectacular. Mesas con manteles blancos, velas encendidas, ventanales enormes que daban vista al océano, donde el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. El tipo de lugar que había soñado conocer durante años, pero que nunca pensé que podría pagar. Cuando llegué, mi familia ya estaba sentada en una mesa redonda grande. Rafael me vio primero y me hizo señas para que me acercara, pero su sonrisa parecía forzada. «Mamá, qué bueno que bajaste. Ya habíamos pedido los aperitivos». Me senté en la única silla vacía, que estaba estratégicamente ubicada, dándole
la espalda a la vista del océano. Casualidad, por supuesto. ¿Cómo estuvo tu tarde, Estela? Me preguntó Ana, mi nuera más joven, con esa voz dulce que usaba cuando había gente alrededor. Muy tranquila, respondí, sirviéndome agua de la jarra. Descansé, leí un poco, disfruté de la vista desde mi balcón. «Qué bueno», dijo Mónica sin levantar la vista del menú. «Nosotros estuvimos en la piscina todo el día. Los niños no querían salir del agua. Se ve que se divirtieron mucho», comenté, observando a mis nietos que estaban bronceados y felices. Al menos ellos sí estaban disfrutando genuinamente del viaje. Durante la cena la conversación fluyó como si nada hubiera pasado. Hablaron del spa, de las actividades que tenían planeadas para el día siguiente, del clima perfecto, de lo deliciosa que estaba la comida. Yo asentía, sonreía en los momentos apropiados, hacía comentarios ocasionales. Pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada detalle. Noté cómo Diego pidió la botella de vino más cara de la carta sin consultarme, como si fuera natural que yo pagaría. Noté cómo Mónica pidió 2 postres para probar y después solo les dio unas, mordida a cada uno. Noté cómo Rafael les dijo a los niños que pidieran lo que quisieran, sin límites, porque la abuela nos invitó a todos. Pero lo que más noté fue algo que me partió el corazón. Cuando uno de mis nietos, el pequeño Tomás de 8 años, me preguntó si al día siguiente podríamos construir castillos de arena juntos, Mónica inmediatamente intervino. «Amor, la abuela está muy cansada para estar en la playa todo el día. Mejor juegas con tus primos». «Pero yo quiero jugar con la abuela», insistió Tomás. «Los adultos mayores necesitan más descanso», dijo Ana, dándole palmaditas en la cabeza. «Ya tendrás tiempo de jugar con la abuela cuando regresemos a casa». Adultos mayores, como si fuera una reliquia en un museo, demasiado frágil para participar en la vida real. Tengo 65 años, no 90. Puedo construir castillos de arena perfectamente. «¿En realidad?», dije con una sonrisa que esperaba se viera natural. «Me encantaría construir castillos de arena contigo, Tomás. Mañana después del desayuno, ¿te parece?» Vi cómo Mónica y Ana intercambiaron una mirada rápida. Esa comunicación silenciosa que tienen las personas que están acostumbradas a manipular situaciones. «Bueno, veremos cómo amanece el clima», dijo Mónica finalmente. Después de la cena, mientras caminábamos de regreso hacia los ascensores, escuché a Diego susurrarle a Ana: «Mañana temprano vamos al spa. Llévate a los niños a la piscina. Infantil para que no molesten a mamá. Mañana temprano, el mismo horario en que yo había quedado de encontrarme con Tomás para construir castillos de arena. Qué conveniente». En el ascensor, Rafael me preguntó: «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Los papeles del hotel? ¿Las llaves? ¿Algo así?». Ahí estaba. Ya comenzaban con el plan de quitarme el control de la reserva. «No, hijo, todo está perfecto. Tengo todo bajo control. Es que pensé que tal vez sería más fácil si alguno de nosotros manejara los detalles técnicos. Tú sabes, para que no tengas que preocuparte por nada. Te agradezco la oferta, pero realmente no es necesario». Vi la frustración en sus ojos por una fracción de segundo antes de que volviera a sonreír. Cuando llegué a mi habitación, Mariana ya me estaba esperando sentada en el pasillo. «¿Cómo estuvo la cena, abuela?» «Educativa», le respondí, abriendo la puerta. «Muy educativa». Entramos y ella se sentó en el sillón mientras yo me quitaba los zapatos y dejaba mi bolso sobre la mesa. «Abuela, estuve pensando toda la tarde. Lo que están haciendo está muy mal y yo no puedo quedarme callada». «Mariana, escúchame bien. Sé que tienes buenas intenciones, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?». Ella asintió, aunque se veía confundida. «Bien»,
Entonces quiero que sigas enviándome los mensajes del grupo secreto. Pero también quiero que actúes con normalidad. No dejes que sepan que yo sé algo. ¿Pero para qué? Me senté frente a ella y le tomé las manos. Eran suaves y jóvenes, sin las arrugas y cicatrices que tenían las mías, después de 65 años de trabajo y sacrificio. Porque, mi amor, cuando alguien te traiciona, lo peor que puedes hacer es confrontarlos de inmediato. Lo mejor es dejar que sigan creyendo que su plan está funcionando, mientras tú preparas el tuyo. ¿Tienes un plan? Estoy desarrollando uno. Mariana se quedó callada por un momento y después me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez habías sentido algo así? ¿Cómo qué? Esta rabia, esta decepción tan grande». Miré hacia el balcón, donde la luna llena se reflejaba en las olas del océano. Era una vista preciosa, romántica, del tipo que habría disfrutado con mi esposo si hubiera vivido para verla conmigo. «Solo una vez», le respondí. «Cuando tu abuelo murió, y me di cuenta de que tendría que enfrentar el resto de mi vida sola. Pero esta vez es diferente». «¿Por qué?» «Porque cuando murió tu abuelo, el dolor era inevitable. Era parte de la vida. Pero esto fue una elección. Mis hijos eligieron lastimarme, utilizarme, traicionarme. Y las elecciones tienen consecuencias. Esa noche, después de que Mariana se fue a su habitación, me quedé despierta hasta muy tarde, no viendo televisión ni leyendo, sino pensando, planeando. Por primera vez en años, me sentí poderosa, porque tenía algo que ellos no sabían que tenía: información. Y como decía mi esposo, la información es poder. Mañana comenzaría a usarlo. Desperté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 8 meses cuando me levantaba a hacer tartas para vender. Pero esta vez no era por obligación, sino por una extraña sensación de energía que no había sentido en años. Me preparé un café con la cafetera de la habitación y me senté en el balcón a ver salir el sol sobre el océano, mientras revisaba mi libreta de notas. A las 7:30, mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Era una captura de pantalla del grupo secreto de WhatsApp, enviada apenas unos minutos antes. «Plan para hoy. Todos al spa a las 9. Los niños a la piscina infantil con la niñera del hotel. Almuerzo en el restaurante de la playa sin la vieja. Si pregunta, le decimos que surgió un plan espontáneo». Perfecto. Y no olviden que hoy le pedimos las llaves de las otras habitaciones. ¿Alguna excusa creíble? Le decimos que necesitamos acceso en caso de emergencia, o que los niños quieren hacer una fiesta sorpresa en una de las suites. Ni siquiera podían inventar una mentira original. Pero lo que más me molestó fue la parte de la niñera. Habían contratado a alguien para cuidar a mis nietos en lugar de pedirme a mí, su propia abuela, que estuviera con ellos. Como si fuera una extraña peligrosa, en lugar de la mujer que los había criado cuando eran bebés y sus padres tenían que trabajar. A las 8 bajé al restaurante para desayunar. Era temprano, por lo que había pocas personas. El lugar era hermoso por la mañana, con la luz dorada del sol entrando por los ventanales y el sonido suave de las olas de fondo. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí café, fruta fresca y huevos revueltos. Mientras desayunaba, observé a las otras familias en el restaurante. Una pareja mayor que reía mientras compartía croissants, sus manos arrugadas entrelazadas sobre la mesa. Una familia joven donde los padres le daban de comer a un bebé mientras la abuela sostenía al niño mayor en su regazo, contándole cuentos que lo hacían reír. Familias reales, familias que se incluían mutuamente, familias donde los abuelos eran parte integral, no un estorbo que había que tolerar. A las 9 en punto, vi a mi familia bajar hacia el área del spa. Rafael, Diego, Mónica y Ana caminaban, juntos,
hablando animadamente, mientras los niños corrían adelante emocionados. Ninguno miró hacia el restaurante donde yo estaba sentada. Ni siquiera se preguntaron si había desayunado o si estaba bien. Terminé mi café despacio, saboreando cada sorbo. Después subí a mi habitación y saqué todos los documentos de la reserva que había traído conmigo. Confirmación del hotel, recibos de pago, copia de mi tarjeta de crédito, todo organizado en una carpeta que había preparado meticulosamente. A las 10:30, bajé a la recepción. «Buenos días, señora Morales», me saludó la misma recepcionista del día anterior. «¿Cómo está disfrutando su estancia?» «Muy bien, gracias. Tengo una consulta. Esta reserva está completamente a mi nombre y pagada con mi tarjeta de crédito, ¿correcto?» Ella revisó en su computadora. «Así es, señora. Todo está registrado bajo su nombre. Estela Morales. 5 suites por 7 noches, pensión completa, todos los servicios incluidos, pagado en su totalidad. Y si yo quisiera hacer modificaciones en la reserva, ¿tendría la autoridad para hacerlo? Por supuesto. Al ser la titular de la reserva y quien realizó el pago, usted tiene control total. ¿Hay algo que le gustaría cambiar?» «Por ahora no. Solo quería confirmar. Otra pregunta. ¿Es posible añadir una nota de seguridad a la cuenta para que cualquier cambio requiera mi autorización personal y presencial?» La recepcionista me miró con curiosidad, pero asintió profesionalmente. «Claro que sí. ¿Desea que añada alguna instrucción específica?» «Sí. Quiero que se registre que yo, Estela Morales, soy la única persona autorizada para hacer cambios en esta reserva. Nadie más de mi familia puede modificar fechas, servicios o transferir las habitaciones a otro nombre sin mi presencia física y mi identificación. Entendido. Lo añadiré al sistema inmediatamente». Mientras ella tecleaba, yo observé el lobby. Era temprano, pero ya había movimiento. Huéspedes dirigiéndose a la playa, familias planeando su día, el personal del hotel atendiendo con sonrisas, profesionales. Todo parecía normal y perfecto, pero yo sabía que en unas pocas horas, cuando mi familia regresara del spa, intentarían ejecutar su plan para quitarme el control. «Listo, señora Morales. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?» «Una cosa más. ¿Cuál es la política de cancelación del hotel?» «Depende del tipo de reserva. En su caso, al haber pagado la tarifa completa por adelantado, puede cancelar hasta 24 horas antes del checkout final, sin penalización. Si cancela con menos tiempo, se retendría una noche de estadía». «Entiendo. ¿Y si yo decidiera acortar la estancia, me reembolsarían las noches no utilizadas?» «Sí, señora. Se le reembolsaría el costo de las noches restantes, menos la penalización, si corresponde». «Perfecto. Muchas gracias por la información». Subí a mi habitación con una sensación extraña. Por primera vez en meses, me sentía en control de algo. No era la anciana indefensa que mis hijos creían que era. Era la titular de la reserva, la que tenía todo el poder de decisión, la que había pagado cada centavo. A las 11:30 Mariana tocó a mi puerta. Venía agitada, con el cabello húmedo del cloro de la piscina. «Abuela, tengo que contarte algo urgente». «¿Qué pasó?» «Estaba en la piscina infantil con mis primos cuando escuché a papá hablando por teléfono. Estaba hablando con alguien del banco». Se me heló la sangre. ¿Del banco? Sí. Le estaba preguntando sobre cómo disputar un cargo en la tarjeta de crédito. Dijo algo sobre un hotel, sobre gastos no autorizados. Mariana se sentó en la cama, viéndose preocupada. «Abuela, creo que van a decir que tú hiciste gastos sin permiso de la familia». La habitación comenzó a dar vueltas. No solo querían arruinar mis vacaciones y quitarme el control de la reserva,
sino que también planeaban dejarme con toda la deuda y después disputar los cargos para no pagar nada. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Completamente. Después de la llamada, papá fue donde estaban tío Rafael y las tías. Los vi hablando en voz baja, pero alcancé a escuchar cuando papá dijo: «Ya está en proceso. Para mañana debería estar resuelto». Mañana. Tenían todo calculado. Probablemente pensaban disfrutar de todos los servicios del hotel hasta el último día, y entonces activar la disputa del cargo, dejándome no solo humillada, sino también en bancarrota. Me levanté y caminé hacia el balcón. El océano seguía ahí, hermoso e indiferente a los dramas humanos. Las olas llegaban y se iban con la misma constancia de siempre. Pero algo había cambiado en mí desde ayer. Ya no era solo decepción o tristeza lo que sentía. Era algo más frío, más determinado. «Mariana», le dije sin voltearme, «¿tú confías en mí?» «Por supuesto, abuela. Entonces necesito que hagas algo por mí. Y es muy importante que no le digas a nadie lo que te voy a pedir. Lo que sea». Me di vuelta y la miré directamente a los ojos. «Quiero que esta noche, cuando todos estén durmiendo, vengas a mi habitación. Vamos a tener una conversación muy importante sobre el futuro de esta familia. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a enseñarles una lección que nunca van a olvidar». El teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje del grupo familiar oficial. «Mamá, estamos almorzando en la playa. Te guardamos un lugar por si quieres venir». Mentirosos. Sabía perfectamente que habían planeado almorzar sin mí. Pero esta vez, en lugar de sentirme herida, sonreí. «Dale a tu papá que muchas gracias, pero que tengo otros planes». Y no estaba mintiendo. Sí tenía otros planes. Planes que estaban tomando forma en mi mente con una claridad que me sorprendía. Esa tarde, mientras mi familia disfrutaba en la playa con el dinero que yo había pagado, yo me dediqué a hacer algunas llamadas muy importantes. Primera parada, mi banco. Segunda parada, la recepción del hotel. Tercera parada, mi abogado. Porque si mis hijos pensaban que iban a jugar conmigo, estaban muy equivocados. El juego apenas comenzaba. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. Esa tarde, mientras mi familia se divertía en la playa creyendo que habían encontrado la fórmula perfecta para unas vacaciones gratis, yo estaba en mi habitación ejecutando mi propio plan. Había aprendido durante 65 años que la paciencia es el arma más poderosa que puede tener una mujer, especialmente cuando la subestiman. Mi primera llamada fue al banco, después de navegar por el laberinto de opciones automatizadas y esperar 20 minutos. Finalmente logré hablar con un representante humano. «Banco Nacional. Habla Carmen. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días, Carmen. Soy Estela Morales. Necesito reportar un posible intento de fraude en mi tarjeta de crédito». «Por supuesto, señora Morales. ¿Puede proporcionarme su número de tarjeta y fecha de nacimiento para verificar su identidad?» Después de confirmar mis datos, le expliqué la situación con el cuidado de alguien que ha pensado cada palabra. «Carmen, tengo razones para creer que alguien de mi familia va a intentar disputar cargos legítimos que yo hice en mi tarjeta. Específicamente, una reserva de hotel por $4,200 que yo autoricé y pagué personalmente. Entiendo su preocupación, señora Morales. ¿Tiene alguna evidencia de esta posible disputa fraudulenta?» «Sí, tengo todos los documentos de la reserva, confirmaciones de pago y testigos que pueden corroborar que yo autoricé todos los gastos. Además, mi nieta escuchó a mi hijo hablando por teléfono hoy mismo sobre disputar estos cargos». Carmen tomó nota de todo y me explicó el procedimiento. «Voy a poner una nota de protección en su cuenta, señora Morales,
Si alguien intenta disputar esos cargos, se activará una investigación automática que requerirá evidencia substancial de fraude real. Y mientras tanto, los cargos permanecerán válidos hasta que se demuestre lo contrario. También voy a enviarle por correo electrónico un formulario para que documente todo lo relacionado con este posible intento de fraude familiar. Después de colgar con el banco, me sentí como si hubiera ganado la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Pero necesitaba más munición. Mi segunda llamada fue a recepción del hotel. Buenas tardes. ¿Podría hablar con el gerente, por favor? 5 minutos después, un hombre con voz amable se presentó. Señora Morales, soy Miguel Hernández, gerente del hotel. Me dice la recepcionista que quiere hablar conmigo. Sí, señor Hernández. Tengo una situación familiar delicada y necesito asegurarme de que cierta información quede registrada, oficialmente. Le expliqué que había pagado la reserva completa como una sorpresa para mi familia, pero que había descubierto que planeaban disputar los cargos fraudulentamente. Entiendo perfectamente, señora Morales. Lamentablemente no es la primera vez que vemos estas situaciones familiares. ¿Qué necesita que hagamos? Primero, confirmar por escrito que yo soy la única titular de la reserva y que pagué todo voluntariamente. Segundo, si alguien de mi familia trata de hacer cambios sin mi presencia, quiero que me contacten inmediatamente. Por supuesto. Enviaré una carta oficial confirmando todos los detalles de su reserva y pago. También voy a instruir a todo el personal de recepción sobre la situación. Una cosa más, señor Hernández. ¿Sería posible programar una reunión mañana en la mañana? Creo que voy a necesitar hacer algunos cambios en la reserva. Claro que sí. ¿A las 9 le parece bien? Perfecto. Mi tercera llamada fue la más importante. Busqué en mi libreta el número de don Joaquín Ramírez, el abogado que había ayudado a mi esposo con el testamento y que había manejado algunos asuntos familiares menores a lo largo de los años. Bufete Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está don Joaquín? Soy Estela Morales. Señora Estela, qué gusto escucharla. Don Joaquín está en consulta, pero puedo interrumpirlo si es urgente. Es urgente. 3 minutos después, la voz familiar de don Joaquín llenó el teléfono. Estela, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, Joaquín. Nada está bien. Necesito consejo legal urgente. Le conté toda la historia. El viaje, los mensajes del WhatsApp, el plan para disputar los cargos, todo. Don Joaquín me escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionales sonidos de desaprobación. Estela, esto es muy serio. Lo que están planeando sus hijos constituye fraude financiero y abuso hacia un adulto mayor. ¿Abuso hacia un adulto mayor? Sí. Usar engaños para obtener beneficios económicos de una persona de la tercera edad es un delito federal. Además, disputar cargos legítimos es fraude bancario. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, está bien que ya contactó al banco. Segundo, le voy a enviar por email un documento que quiero que firme y haga notarizar. Es una declaración jurada de que usted pagó voluntariamente todos los gastos del viaje. ¿Hay un notario en el hotel? La mayoría de los hoteles grandes tienen servicios notariales para huéspedes. Pregúntele al gerente. ¿Qué más puedo hacer? Estela, tengo que preguntarle algo importante. ¿Usted quiere tomar acciones legales contra sus hijos? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Acciones legales contra Rafael y Diego, los niños que había criado, que había cuidado cuando estaban enfermos, para quienes había sacrificado tantas cosas. No lo sé, Joaquín. Solo quiero que paren. Entiendo. Pero quiero que sepa que tiene opciones. Puede demandarlos por fraude, puede cambiar su testamento, puede tomar medidas para proteger sus bienes. Piénselo. Después de colgar con don Joaquín, me senté en silencio durante varios minutos. El sol comenzaba a ponerse
pintando mi habitación de colores dorados. Podía escuchar las voces felices de mi familia regresando de la playa, riéndose, hablando sobre los planes para la cena. A las 6:30, alguien tocó a mi puerta. Era Rafael. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu tarde?» «Muy productiva, hijo. Productiva. ¿Qué hiciste?» «Llamadas importantes. Papeleo. Cosas de adultos». Vi cómo su sonrisa se volvía un poco forzada. «Mamá, hablando de papeleo, Diego y yo estuvimos pensando que tal vez sería más fácil si manejáramos nosotros algunos de los detalles del hotel. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte». Ahí estaba, el primer movimiento oficial de su plan. ¿Qué tipo de detalles? Bueno, las llaves de las otras habitaciones, por ejemplo. Por si hay alguna emergencia y necesitamos acceso. ¿Qué tipo de emergencia requeriría que tuvieran acceso a habitaciones que no son suyas? Rafael pareció descolocado por la pregunta directa. «No sé, mamá. Solo pensamos que sería más práctico». «Rafael», le dije con la voz más calmada que pude. «Yo tengo 65 años, no 95. Puedo manejar las llaves de las habitaciones perfectamente». «Claro, mamá. No quise decir que no pudieras. Solo pensé que...» «¿Qué pensaste?» «Exactamente». Vi cómo se ponía nervioso, cómo buscaba las palabras correctas para manipular la situación sin sonar demasiado obvio. «Nada, mamá. Olvídalo. ¿Vienes a cenar?» «Por supuesto. Es mi dinero el que está pagando esa cena, ¿verdad?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Tu dinero? ¿De quién más sería, Rafael?» «No, claro. Tienes razón. Vamos dividiendo todo al final del viaje, como habíamos hablado». «¿Cuándo hablamos de eso exactamente?» Rafael se quedó en silencio por un momento, claramente confundido por mi cambio de actitud. La Estela sumisa y complaciente que esperaba encontrar no estaba ahí. «Bueno, mamá, creí que era obvio que... ¿Qué era obvio qué? Que íbamos a compartir los gastos entre todos». «Rafael, ¿alguna vez te pregunté si querías compartir los gastos?» «No, pero... ¿alguna vez acordamos que esto sería un gasto compartido?» «Mamá, no entiendo por qué estás haciendo estas preguntas». Me levanté y caminé hacia la puerta. «Vamos a cenar, hijo. Tengo hambre». Mientras caminábamos hacia el ascensor, pude sentir su confusión. Su plan requería que yo fuera predecible, manejable, que actuara como siempre había actuado. Pero ya no era la misma mujer que había llegado al hotel hace 2 días. Durante la cena, observé a mi familia con ojos nuevos. Vi cómo cada uno de ellos disfrutaba de la comida que yo había pagado, de las bebidas caras que ordenaban sin pensar, de los postres múltiples que pedían por capricho. Vi cómo hablaban sobre los planes del día siguiente como si yo no estuviera ahí, como si mi presencia fuera opcional. Pero también vi algo más. Vi a Mariana observándome con ojos preocupados, entendiendo que algo había cambiado en mí. Vi a mis nietos menores disfrutar genuinamente del viaje, sin saber nada sobre las traiciones de los adultos. Y me di cuenta de algo importante. No todos en esa mesa me habían traicionado. Esa noche, después de que todos se fueron a sus habitaciones, Mariana vino a verme como habíamos acordado. «Abuela, ¿qué está pasando?» Papá se veía muy raro durante la cena. Se veía raro porque su plan no está saliendo como esperaba. Le conté sobre mis llamadas del día, sobre las medidas que había tomado para protegerme, sobre la reunión que tenía programada con el gerente del hotel en la mañana. «¿Vas a cancelar el viaje?», me preguntó con los ojos muy abiertos. «No, mi amor, voy a hacer algo mucho mejor». «¿Qué?», sonreí, y por primera vez en días era una sonrisa genuina, no forzada. «Voy a darles exactamente lo que se merecen».
A las 5 de la mañana ya estaba despierta. No porque hubiera puesto alarma, sino porque mi cuerpo había desarrollado el hábito de despertar temprano durante esos meses de vender tartas. Pero esta vez, en lugar de sentir el peso familiar, del cansancio y la obligación, me sentía extrañamente energizada. Hoy era el día en que todo cambiaría. Me duché con calma, me vestí con mi mejor conjunto, el traje azul marino que había comprado para el funeral de mi esposo, pero que nunca había tenido oportunidad de usar en una ocasión importante, y bajé al restaurante. Eran las 6:30, y el lugar estaba casi vacío. Perfecto. Necesitaba tranquilidad para repasar mis notas una vez más. Mientras tomaba mi café y revisaba los documentos que don Joaquín me había enviado por email durante la madrugada, vi entrar a Miguel Hernández, el gerente del hotel. Era un hombre de unos 40 años, elegante, con esa profesionalidad cálida que caracteriza a las personas que realmente entienden el servicio. Señora Morales, buenos días. ¿Cómo durmió? Muy bien, gracias. ¿Podríamos adelantar nuestra reunión? Tengo algunas cosas que me gustaría discutir antes de que mi familia despierte. Por supuesto. ¿Prefiere que vayamos a mi oficina? Sí, sería perfecto. Su oficina era elegante pero acogedora, con vista al jardín del hotel. Tenía diplomas en las paredes, fotos de eventos especiales y una cafetera que inmediatamente me ofreció. Señora Morales, anoche estuve revisando su caso con mi equipo legal. Queremos asegurarnos de que entendemos completamente la situación. ¿Su equipo legal? Sí, casos como el suyo, aunque lamentablemente no son raros, requieren que sigamos ciertos protocolos para proteger tanto al huésped como al hotel. Miguel abrió una carpeta sobre su escritorio. Permítame confirmar. Usted pagó la reserva completa de $4,200 con su propia tarjeta de crédito, sin coerción, como una sorpresa para su familia. ¿Es correcto? Completamente correcto. Y tiene evidencia de que algunos miembros de su familia planean disputar estos cargos fraudulentamente. Sí, mi nieta escuchó a mi hijo coordinando con el banco. Entiendo. Tengo 2 documentos aquí que me gustaría que revisara. El primer documento era una declaración oficial del hotel, confirmando todos los detalles de mi reserva y pago. El segundo era más interesante. Un adendum al contrato que me daba autoridad exclusiva sobre cualquier aspecto de la estancia. ¿Qué significa esto exactamente? Pregunté señalando el segundo documento. Significa que usted, como la persona que pagó y titular de la reserva, tiene control absoluto. Puede decidir quién se queda y quién se va. Puede modificar servicios. Puede incluso cancelar habitaciones específicas si lo desea. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. ¿Puedo cancelar habitaciones específicas? Absolutamente. Son 5 suites reservadas bajo su nombre. Usted puede mantener las 5, puede cancelar 1, 2, 3 o incluso 4 de ellas si lo desea. ¿Y las personas en esas habitaciones? Tendrían que buscar alojamiento alternativo o irse del hotel. La idea comenzó a tomar forma en mi mente con una claridad cristalina. Miguel, ¿cuál es el horario de checkout? Normalmente a las 12 del mediodía, pero podemos ser flexibles según las circunstancias. ¿Y si alguien necesita salir antes de ese horario? También es posible. ¿Está usted considerando hacer cambios en la reserva? Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia los jardines donde ya comenzaban a trabajar. Los jardineros. Era temprano, pero el día prometía ser hermoso, soleado, perfecto para la playa. El tipo de día que mi familia había planeado disfrutar completamente a mi costa. Miguel, quiero hacer algunos cambios, pero necesito que se ejecuten exactamente como le voy a explicar. Por supuesto, soy todo oídos. Quiero cancelar 4 de las 5 suites. Miguel levantó las cejas ligeramente.
pero mantuvo su expresión profesional. ¿Cuáles específicamente? Saqué mi libreta donde había anotado los números de las habitaciones. Las suites 301, 302, 304 y 305. Quiero mantener solo la 303, que es la mía. Entendido. ¿Y cuándo quiere que se efectúen estas cancelaciones? Hoy. Pero no inmediatamente. Quiero que primero bloquee el acceso a esas habitaciones a las 10 de la mañana. Las tarjetas llave dejarán de funcionar. ¿Y después? Las 11. Quiero que personal del hotel vaya a esas suites a informar a los huéspedes que deben desocupar las habitaciones antes del mediodía debido a cambios en la reserva. Miguel tomaba notas mientras yo hablaba, sin juzgar, completamente profesional. ¿Hay alguna instrucción específica que deba darle al personal? Sí, deben explicar que la titular de la reserva, que soy yo, decidió modificar la estancia, que no es culpa del hotel, sino una decisión personal de quien pagó la reserva. Y si preguntan dónde pueden encontrarla para hablar con usted, pueden decirles que estoy disponible en la suite 303, pero solo si vienen a hablar civilizadamente. Si hay gritos, amenazas o faltas de respeto hacia el personal del hotel, tienen instrucciones de contactar a seguridad. Miguel terminó de escribir y me miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Señora Morales, ¿puedo preguntarle qué la llevó a tomar esta decisión? Miguel, ¿usted tiene familia? Sí, esposa y 2 hijos pequeños. ¿Los ama? Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sin dudarlo. ¿Y si ellos lo traicionaran? Si descubriera que lo usan, que se avergüenzan de usted, que planean estafarlo. Miguel se quedó callado por un momento. Creo que entiendo. Durante 40 años crié a mis hijos. Los alimenté, los vestí, los cuidé cuando estaban enfermos. Trabajé para darles educación, sacrifiqué mis sueños por los suyos. Y ahora, cuando pensé que finalmente podríamos disfrutar tiempo juntos como familia, descubro que me ven como un estorbo útil, solo para pagar cuentas. Lo siento mucho, señora Morales. No se disculpe, Miguel. Esto no es tristeza. Esto es liberación. Firmé todos los documentos necesarios, incluyendo la declaración jurada que don Joaquín había preparado. Miguel llamó a un notario del hotel que llegó en 10 minutos para oficializar todo. Una última cosa, le dije a Miguel, cuando terminamos. ¿Podrían preparar un taxi para las 12:30? ¿Para cuántas personas? Solo para 2, mi nieta Mariana y yo. ¿Van al aeropuerto? No, vamos a otro hotel, uno donde realmente podamos disfrutar de unas vacaciones. Miguel sonrió por primera vez en toda la reunión. Será un placer ayudarla con eso también. Cuando regresé a mi habitación, eran las 8:30. Mi familia seguramente ya estaba despierta, planeando otro día perfecto sin incluirme. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Me senté en el balcón con una taza de café fresco que había pedido al room service y esperé. A las 9, recibiría el primer mensaje de Mariana con las conversaciones del grupo secreto. A las 10, las tarjetas llave dejarían de funcionar. A las 11, el personal del hotel tocaría sus puertas. Y por primera vez en mi vida, yo tendría todo el control. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael. «Mamá, vamos a desayunar. ¿Vienes?» Respondí. «No, gracias. Tengo otros planes para hoy». «¿Qué planes?» «Ya verás, hijo. Ya verás». Miré mi reloj. Eran las 9 menos 5. En 5 minutos comenzaría la cuenta, regresiva hacia el momento en que mi familia descubriría que habían subestimado gravemente a la mujer que les había dado la vida. Y sinceramente no podía esperar a ver sus caras.
A las 9 en punto exacto, mi teléfono vibró con el primer mensaje de Mariana. Era una captura del grupo secreto, enviada apenas unos minutos antes. Plan perfecto para hoy. Playa toda la mañana, spa en la tarde. La vieja seguro se queda, en su cuarto como ayer. ¡Genial! Después del almuerzo hablamos con recepción para que nos den control de las otras habitaciones. ¿Ya confirmaste lo del banco, Diego? Sí. Esta tarde debería estar listo el proceso de disputa. Para mañana ya no tendremos que preocuparnos por los gastos. Cada mensaje era una confirmación más de que había tomado la decisión correcta. No había duda, no había culpa, no había espacio para arrepentimientos. Ellos habían elegido este camino. A las 9:30, otro mensaje de Mariana. Abuela, están todos en la piscina. Papá acaba de decir que después del almuerzo va a ir a recepción para arreglar lo de las habitaciones. También escuché a tía Mónica decir que hoy es el último día que tienen que fingir que todo está bien. El último día que tenían que fingir. Como si estar conmigo fuera una actuación insoportable que finalmente estaba llegando a su fin. Me serví otra taza de café y me senté cómodamente en el sillón junto al balcón. Desde ahí podía ver la piscina donde mi familia disfrutaba. Rafael y Diego estaban en el agua con algunos de los nietos. Mónica y Ana tomaban cócteles bajo una sombrilla, todos riéndose, relajados, felices, aprovechando al máximo las vacaciones que yo había pagado mientras planeaban traicionarme. A las 10:05, mi teléfono sonó. Era Miguel. Señora Morales, el sistema está listo. En 2 minutos se van a desactivar las tarjetas llave de las suites 301, 302, 304 y 305. Perfecto, Miguel. ¿Su personal está preparado para lo que viene? Completamente. Tenemos al equipo de seguridad en stand-by. Y ya brifeamos a las mucamas sobre cómo manejar la situación con diplomacia pero firmeza. Excelente. Los veo en 1 hora. Miré mi reloj. 9:58, 9:59, 10:00. En este momento las tarjetas llave de mi familia acababan de convertirse en pedazos de plástico inútil. No podrían entrar a sus habitaciones, no podrían acceder a sus pertenencias, no podrían cambiarse de ropa ni tomar una ducha después de la piscina. Esperé. No pasó mucho tiempo. A las 10:07, vi a Ana levantarse de su silla en la piscina y caminar hacia los ascensores. Probablemente iba a buscar algo a su habitación. A los 10:12, mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Mariana. Abuela, mamá está gritando en recepción. Dice que su tarjeta llave no funciona. 3 minutos después, otro mensaje. Ahora están todos ahí. Papá está muy alterado. El recepcionista les está explicando algo, pero no puedo escuchar bien desde aquí. A las 10:20, Rafael me llamó. Su voz sonaba tensa, controlada, pero yo podía detectar el pánico debajo. Mamá, hay un problema con las habitaciones. Las tarjetas no funcionan. ¿Podrías bajar a recepción para ayudarnos a solucionarlo? ¿Qué tipo de problema? No sabemos. El recepcionista dice que hay un cambio en la reserva, pero eso es imposible. Porque nadie ha cambiado nada. ¡Qué extraño!, respondí con la voz más inocente que pude. ¿Seguro que no han cambiado nada? Por supuesto que no, mamá. ¿Podrías venir? Necesitamos resolver esto rápido porque los niños quieren volver a las habitaciones. Estoy un poco ocupada ahora, hijo. Pero no te preocupes, estoy segura de que se va a resolver pronto. ¿Ocupada con qué? Cosas importantes. Colgué antes de que pudiera responder. A las 10:45, Mariana me envió otro mensaje. Abuela, el gerente del hotel está hablando con papá y tío Rafael. Se ven muy preocupados. Tía Mónica está discutiendo con una recepcionista. A las 10:58, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Diego. Mamá,
Necesitamos que vengas a recepción ahora. Hay un malentendido muy grave y solo tú puedes solucionarlo. ¿Qué tipo de malentendido? El hotel dice que tú cancelaste nuestras habitaciones. Eso es ridículo, ¿verdad? Diles que es un error. ¿Por qué sería ridículo, Diego? ¿Cómo que por qué? Porque no hay razón para que canceles nuestras habitaciones. ¿No la hay? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, ¿qué está pasando? Estoy segura de que Miguel te lo explicó muy bien. ¿Miguel? ¿Conoces al gerente? Por supuesto. Tuvimos una reunión muy productiva esta mañana. Otro silencio. Cuando Diego habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Mamá, ¿tú cancelaste nuestras habitaciones? Sí. ¿Por qué? Porque puedo. Y colgué. A las 11 CSO exacto, desde mi balcón, vi al personal del hotel caminando hacia el área de la piscina. Eran 3 personas. Miguel, una mujer que parecía ser del departamento de huéspedes, y un hombre de seguridad vestido de civil. Vi cómo se acercaron a mi familia, cómo Miguel habló con Rafael mientras señalaba hacia el hotel. Vi las expresiones de shock, confusión y después ira en los rostros de mis hijos y nueras. Vi cómo los nietos, que no entendían qué estaba pasando, se acercaron a sus padres buscando explicaciones. A las 11:05, alguien golpeó mi puerta con fuerza. No era el toque educado de una visita social. Eran golpes fuertes, urgentes, desesperados. Abrí la puerta y ahí estaban los 4. Rafael, Diego, Mónica y Ana. Sus caras eran un collage de emociones: furia, confusión, pánico, incredulidad. Detrás de ellos, en el pasillo, podía ver a algunos de mis nietos esperando con las bolsas de playa en las manos. ¿Se puede saber qué diablos está pasando?, gritó Mónica antes de que yo pudiera decir palabra. Buenos días para ustedes también, respondí calmadamente, haciéndome a un lado para que pudieran entrar. No me vengas con ironías, Estela, continuó Mónica. El hotel dice que cancelaste nuestras habitaciones. Eso es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque somos tu familia. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Rafael se adelantó, tratando de usar su voz más conciliadora. Mamá, claramente hay un malentendido. Vamos a recepción y aclaramos todo esto. No hay malentendido, Rafael. Cancelé sus habitaciones porque ya no son bienvenidos en mi viaje. ¿Tu viaje? Ana se veía genuinamente confundida. Pensé que era un viaje familiar. Yo también lo pensé, hasta que descubrí que ustedes no me consideran familia. Diego frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y les mostré las capturas de pantalla del grupo secreto de WhatsApp que Mariana me había enviado. Vi cómo se les descomponían las caras mientras leían sus propios mensajes. Esto... Rafael trataba de encontrar palabras. Esto no es lo que parece, ¿no? Entonces explícame qué significa vacaciones gratis, sin drama familiar, Rafael. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los 4 se miraban entre sí, buscando una explicación, una excusa, una manera de salir del agujero que ellos mismos habían cavado. Mamá. Diego finalmente habló. Entiendo que estés molesta, pero no puedes dejarnos sin habitaciones. Tenemos niños pequeños. ¿Los mismos niños que ibas a alejar de mí contratando una niñera? Eso fue... ¿Y qué me dices del banco? ¿Diego? ¿Ya iniciaste la disputa de los cargos? La cara de Diego se puso completamente pálida. ¿Cómo sabes? Lo sé todo. Sé sobre el grupo de WhatsApp. Sé sobre sus planes para quitarme el control de la reserva. Sé sobre la disputa fraudulenta que planeaban hacer al banco. Lo sé todo. Mónica se dejó caer en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Ana se veía como si fuera a vomitar.
Rafael y Diego se quedaron parados en medio de la habitación, como niños que habían sido atrapados robando dulces. Entonces, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. Aquí están sus opciones. Pueden tomar sus cosas, que el personal del hotel ya empacó muy amablemente. Pueden llamar un taxi y pueden irse a buscar otro hotel donde pagar sus propias vacaciones. ¿O qué?, preguntó Rafael con voz temblorosa. «O nada. Esa es su única opción. No puedes hacer esto», gritó Mónica levantándose del sillón. «Somos tu familia. No puedes abandonarnos». Miré directamente a los ojos de esa mujer que durante años había tolerado mis consejos con sonrisas falsas, que había hablado a mis espaldas, que había convertido a mi hijo en mi contra. «Mónica», le dije con una calma que me sorprendió, a mí misma. ¿Quién abandonó a quién primero? Y en ese momento vi en sus ojos que sabía exactamente de qué estaba hablando. La guerra había terminado antes de que ellos supieran que había comenzado. El silencio que siguió a mi pregunta fue devastador. Podía escuchar el aire acondicionado funcionando, las voces lejanas de otros huéspedes en el pasillo, el sonido suave de las olas llegando a la playa. Pero en mi habitación, el silencio era tan denso que parecía tener peso propio. Rafael fue el primero en intentar recuperarse. «Mamá, esto es una locura. No puedes estar hablando en serio. ¿Te parece que estoy bromeando? Pero los niños, ¿qué van a pensar los nietos?» Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, sentí una punzada en el pecho. Mis nietos, los únicos inocentes en toda esta traición. Los nietos van a pensar que sus padres tomaron decisiones muy pobres y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. «Estás destruyendo a esta familia», gritó Ana con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, Ana. Esta familia se destruyó sola cuando decidieron que yo era un obstáculo en lugar de un miembro valioso». Diego se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Podemos hablar». ¿Ahora quieren hablar? ¿Después de meses planeando este engaño? «No fueron meses», murmuró Rafael. «¿No? El grupo de WhatsApp se creó el mismo día que me invitaste al viaje, Rafael. El mismo día». Vi cómo se desplomaba internamente. Ya no había manera de negar la evidencia. «Está bien», dijo Mónica, levantándose con una expresión de furia que ya no trataba de disimular. «¿Quieres ser la mártir? ¿Quieres hacer tu numerito dramático? Perfecto. Pero no esperes que volvamos corriendo cuando te sientas sola otra vez». Sus palabras estaban diseñadas para lastimarme, para hacerme reconsiderar, para activar esa parte de mí que siempre había tenido miedo de estar sola. «Mónica», le dije caminando hacia la puerta y abriéndola. «Prefiero estar sola que estar acompañada por gente que me desprecia». «No te despreciamos», exclamó Diego. «¿No? Entonces explícame qué significa librarnos de la carga y el último día que tenemos que fingir que todo está bien». Diego abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. En ese momento, Mariana apareció en la puerta. Había estado esperando en el pasillo con los otros nietos, pero se veía claramente angustiada. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz pequeña. «Los niños no entienden por qué tenemos que irnos». Mi corazón se partió un poco más. Esta niña, mi nieta, que me había mostrado los mensajes, que había sido mi aliada en este descubrimiento, ahora también tendría que irse. «Mariana», le dije suavemente, «ven acá». Ella se acercó y yo la tomé de las manos. «Mi amor, tus padres y yo tenemos diferencias muy serias. Ellos van a tener que irse del hotel». «¿Pero por qué, abuela?». Miré a Diego.
su padre, preguntándome si finalmente tendría el valor de decirle la verdad a su propia hija. «Porque», dijo Diego con voz quebrada, «papá cometió errores muy grandes». Mariana miró a su padre. Después me miró a mí, y en sus ojos vi una comprensión que iba más allá de sus 17 años. «¿Tiene que ver con el grupo de WhatsApp?» Todo el mundo se quedó helado. Ana se volteó hacia su hija con expresión de pánico. «¿Qué sabes sobre eso?» «Lo sé todo, mamá. Sé lo que han estado diciendo sobre la abuela. Sé que nunca quisieron que viniera al viaje. Sé que solo la usaron para que pagara todo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso con negación. Era pesado con la vergüenza del reconocimiento. Mariana», Ana trataba de explicar, «las cosas no son tan simples como... ¿no?» Mariana se soltó de mis manos y se volteó hacia sus padres. «¿Entonces no es cierto que crearon un grupo sin la abuela para burlarse de ella? ¿No es cierto que planeaban disputar los cargos del banco para no pagar nada? ¿No es cierto que contrataron una niñera para que nosotros no tuviéramos que pasar tiempo con ella?» Cada pregunta era como una bofetada. Vi cómo mis hijos y nueras se encogían físicamente bajo el peso de las palabras de una adolescente que había visto a través de sus mentiras. «Ustedes lastimaron a la única persona que siempre ha estado ahí para nosotros», continuó Mariana, con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «La abuela vendió su anillo de matrimonio para pagarnos este viaje. ¿Lo sabían? Vendió el anillo del abuelo». Rafael se dejó caer en una silla, como si las piernas no pudieran sostenerte más. «¿Vendiste tu anillo?» «Necesitaba el dinero para... el adelanto, mamá». Diego se veía enfermo. «No sabíamos». «Porque nunca preguntaron. Asumieron que yo tenía dinero infinito para sus caprichos». Mónica, que había estado callada durante el discurso de Mariana, finalmente habló. «Está... bien, nos iremos. Pero esto no se va a quedar así. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. No puedes tratar a tu familia así y esperar que no haya consecuencias». «Mónica», le dije caminando hacia ella hasta quedar frente a frente, «yo no traté mal a mi familia. Mi familia me trató mal a mí. Lo que está pasando ahora son las consecuencias de sus acciones, no de las mías». Rafael se levantó de la silla. «Mamá, por favor, podemos solucionar esto. Podemos...» «¿Pueden qué, Rafael? ¿Borrar los mensajes que escribieron? ¿Cancelar la disputa fraudulenta que iniciaron? ¿Devolver el respeto que me quitaron?» «Podemos disculparnos. ¿Se disculpan porque los atrapé o porque realmente se arrepienten?» Rafael no pudo responder. «Exacto». En ese momento Miguel tocó suavemente a la puerta abierta. «Disculpen la interrupción. Señora Morales, el taxi está listo. Y para la familia», miró hacia mis hijos. «Sus pertenencias están en el lobby. El hotel puede ayudarles a encontrar alojamiento alternativo si lo necesitan». «Gracias, Miguel». «¿Taxi?», preguntó Ana. «¿Tú también te vas?» «Sí, Mariana y yo nos vamos a otro hotel, donde realmente podamos disfrutar de las vacaciones que me merezco». «¿Mariana va contigo?» Diego se veía genuinamente sorprendido. Miré a mi nieta, quien asintió firmemente. «Mariana es la única persona en esta familia que me trató con respeto y honestidad. Es la única que se merece compartir estas vacaciones conmigo. No puedes llevarte a nuestra hija», gritó Ana. «No me la estoy llevando. Ella está eligiendo venir conmigo». «Mariana», Diego le habló directamente a su hija, «no puedes hacer esto. Somos tu familia». «Papá». Mariana lo miró con una expresión que mezclaba amor y decepción. «La abuela también es nuestra familia, y ustedes la traicionaron. Yo no puedo ser parte de eso». «Es solo por unos días», añadí.
Después ella puede decidir si quiere regresar con ustedes o no. Esto es secuestro, murmuró Mónica. No, dije firmemente. Esto es justicia. Rafael se acercó a mí una última vez. Mamá, si nos vamos así, las cosas nunca van a ser iguales entre nosotros. ¿Rafael? Le puse mi mano en el hombro. Y por un momento, vi al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que había elegido traicionarme. Las cosas ya nunca van a ser iguales. Ustedes se encargaron de eso. Tomé mi maleta, que había empacado esa mañana después de mi reunión con Miguel. Mariana ya tenía la suya lista. ¿A dónde van?, preguntó Diego con voz derrotada. A un lugar donde pueda ser abuela sin tener que disculparme por existir. Caminamos hacia la puerta. En el pasillo nos esperaban los otros nietos, confundidos y tristes, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sabiendo que algo importante se había roto. Me arrodillé frente a ellos. Los amo mucho, les dije. Y esto no es culpa de ustedes. Algún día, cuando sean más grandes, van a entender por qué la abuela tuvo que hacer esto. Tomás, el pequeño de 8 años, me abrazó fuerte. ¿Ya no vamos a construir castillos de arena? Algún día construiremos los castillos más hermosos del mundo, le prometí, cuando tus papás recuerden cómo tratar a la gente que los ama. Mariana y yo caminamos hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, pude ver a mi familia en el pasillo, mis hijos derrotados, mis nueras furiosas, mis nietos confundidos. En el lobby, Miguel nos esperaba con nuestro taxi. Señora Morales, me dijo mientras el conductor cargaba nuestras maletas. Ha sido un honor conocerla. Lo que hizo hoy requirió mucho valor. No fue valor, Miguel. Fue supervivencia. Cuando el taxi se alejó del hotel, miré por la ventana trasera. Podía ver a mi familia en la entrada, con sus maletas, probablemente llamando a otros hoteles, buscando dónde quedarse. ¿Te arrepientes, abuela?, me preguntó Mariana. Pensé en la pregunta mientras veíamos pasar el paisaje. Pensé en 40 años de maternidad, en sacrificios que nunca fueron reconocidos, en el amor que había dado sin esperar nada a cambio, pero que al final había esperado al menos respeto básico. No, le respondí finalmente. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma. El taxi se dirigía hacia un pequeño hotel boutique en la costa, donde había hecho una reserva esa mañana. Un lugar donde una abuela y su nieta podrían construir castillos de arena, disfrutar cenas tranquilas y recordar lo que significaba ser familia de verdad. Por primera vez en años me sentía libre y por primera vez en mi vida había puesto mis propias necesidades primero. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, pero principalmente se sentía correcto.